¿Y cómo están el día de hoy? Otra vez estamos aquí en su podcast Crece. Estamos súper contentos de estar. Estoy con el pastor Arel Salinas. Claro que sí, nuevamente bienvenidos. Les saluda el pastor Arel Salinas, como lo dice mi hermanito Ulises Salinas. Aquí estamos nuevamente en otro episodio de su podcast Crece. Ajá, y el día de hoy tenemos un tema especial que se titula ¿Hay apóstoles hoy en día? Arrancamos con eso. Bueno, pues fíjate, aquí te va la primera. ¿Qué es necesario, pastor, para que alguien sea considerado apóstol? Hay tres. Ajá. Vamos a entrar de lleno con el tema para no andarnos con rodeos. Ajá. Pero una de las principales razones por las que decimos que ya no se puede decir que hay más apóstoles es porque... Número 1. Lo encontramos en Hechos 1:21, donde están los requisitos para elegir al próximo apóstol. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Primer requisito: haber estado con nuestro Señor Jesucristo y haber sido testigo ocular desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección. En Hechos 1, del 15 en adelante, y acabamos de leer el versículo 21, encontramos los requisitos para el apostolado. Y que yo sepa, nadie de los que se hacen llamar apóstoles ha estado con Jesús en esa época. 2000 años después. La razón es simple, por eso que acabas de decir, ya van 2000 años de que esto pasó y ahorita nadie vive 2000 años hasta el sol de hoy. La tecnología no nos ha permitido. No nos ha permitido, ni la inteligencia artificial. No nos ha permitido regresar en el tiempo, nacer y llegar hasta ahorita. Entonces, correcto. Básicamente, esta es una de las razones por la que es totalmente imposible e improbable que una persona pueda ser llamada apóstol el día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie ha caminado con nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos lo vio desde su bautismo, cuando fue bautizado tanto en el río como cuando bajó el Espíritu Santo con él, y después verlo en su resurrección y en su ascensión. Y ahí entra, quizás muchas personas van a decir desde ahorita, entonces, ¿por qué Pablo sí? Más adelante te lo vamos a decir por qué más Pablo adelante sí. Les contamos por qué y las razones. Pero el requisito número 2, Ulises, es haber sido testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Estos dos personajes que vemos en el libro de Hechos cumplían estos requisitos, ¿ok? Y por eso de entre ellos dos iban a elegir a uno. Requisito número 3, haber sido llamado y comisionado por Cristo directamente. Ahí nosotros vemos que le piden a Dios, Señor, sé tú escogiendo al próximo para el ministerio. En el versículo 23 y 24 se los leo. Dice así: y señalaron a dos, ya se lo leí, 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo tenía que escoger? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién lo debería de comisionar? Nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vámonos al caso del apóstol Pablo, ¿verdad? En primer lugar, en el caso del apóstol Pablo es algo especial, pues él afirma reunir todos estos 3 requisitos. Número 1, en cuanto al primer requisito de ser un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo no estuvo con el maestro, pero sí afirma que fue enseñado directamente por Cristo. Eso está en Gálatas 1, 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Y mira que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Esa es la mayor prueba de que él es apóstol para los gentiles. La inspiración bíblica. No sé si vas a tocar porque recuerden que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Simplemente hacemos un bosquejo del tema, pero no nos ponemos de acuerdo quién va a decir. Que eso, no sé si lo vas a decir más adelante. Pero en 1 Corintios 15, 8, y se los quiero leer porque es bien importante que veamos esto bíblicamente. 1 Corintios 15, 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, fíjate. Él solito decía, yo... Pero mira lo que dijiste al principio. ¿Lo vuelvo a leer?
Y al último de todos. Al último, noten esas palabras. Al último de todos. Eso quiere decir que todos los que están extra hoy ya no entran en el... Exactamente. Okay. Y después, fíjate, como a un abortivo, me apareció a mí. Por eso es que se puede llamar un apóstol, porque se le apareció a él. Y después dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo mismo, diciendo, yo no soy digno. Y hoy todo el mundo quiere ser. Hoy todo el mundo con tal de verse superior a los demás. Y yo les digo a veces a la gente aquí de la iglesia, ya mejor pónganse soy arcángel, man. Ya, de plano, sí. Si lo que quieren son títulos, pues pónganse arcángel. Y si te llamas Miguel, mejor. Soy el arcángel Miguel. Entonces, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, entonces esta es una de las razones principales por las que Pablo sí. Que ese viene a ocupar el segundo lugar, el segundo requisito. Ser testigo de la resurrección. El apóstol confirma que sí es testigo de la resurrección de nuestro Señor. Él dice en lo que tú acabas de leer y también en 1 Corintios 9:1, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Él se le apareció camino a Damasco, algo súper especial, que yo no creo que a alguno de los que se hacen llamar apóstoles se les haya aparecido, ¿verdad? Así como hoy, con una voz audible y que los haya dejado ciegos. Entonces, ese es un terrible, pero terrible problema, ¿ok? En el tercer requisito, el nombramiento específico por Cristo, Pablo insiste que Cristo mismo lo nombró apóstol de los gentiles, que es lo que acabas de leer. También lo tenemos en Romanos 1:1, lo vemos en Gálatas 1:1, en 1 de Timoteo 1:1, en 1 de Timoteo 2:7 y en 2 de Timoteo 1:11. Entonces, ¿qué significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado. ¿Verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo tenía más de 12 discípulos. Tenía muchos más discípulos, ¿verdad? Fácil. Entonces, de todos los discípulos que tenía, dice que escogió a 12 y les llamó apóstoles. Es decir, enviados. Enviados. Los que iban a poner el fundamento, ¿verdad? De la doctrina cristiana, de la iglesia, ¿verdad? En este caso entra el apóstol Pablo como apóstol para los gentiles. Pero aquí viene el primer problema que yo tengo, y es la falta de humildad. Pablo dice, ¿quién soy yo sino simplemente un siervo del Señor? Pero hoy en día, los que se hacen llamar apóstoles son, chécate el dato, conozco a 4 o 5 pastores que sus iglesias no crecen. Tengo una iglesia mediana o una iglesia grande, más o menos grande. Entonces le digo, mira, ¿por qué no te pones bajo mi cobertura? Yo te enseño, yo te ayudo. Yo voy y doy discipulado y voy y doy enseñanza y entrenamiento a tu iglesia. Me das una partecita de tus ingresos, de tus ingresos, ¿verdad? Con tal de que tengas mi cobertura, te doy mi nombre, porque ya los nombres de la iglesia se han convertido en branding, ¿verdad que sí? Entonces te doy mi nombre, me das una pequeña ofrendita. Hacemos un relaunch de la iglesia. Ahora tienes el nombre de mi iglesia, yo te patrocino. Y tú me das una ofrendita a cambio y todo tranquilo. No, y además de eso, pues ahora ya no vas a ser el pastor Arel, sino que ahora vas a ser el apóstol Arel, porque ya estás ahora bajo mi cobertura. Exacto. Y luego agarras a otro y a otro y a otro. Entonces ya tienes un montón de iglesias bajo tu cobertura. Entonces piensas que ya eres apóstol, fíjate. Yo no sé dónde salió eso, porque en la Biblia no está. No, en la Biblia no está. Y fíjate que también hay otro caso bien curioso y que es único en la Biblia, que es... fíjate, también me acordé. Un pastor muy famoso hace poco dijo que se atrevía a pensar que Judas Iscariote no había ido al infierno, man. Ay, Dios mío. Imagínate que en la Biblia misma hay un versículo que dice, ninguno se perdió más que el hijo de perdición. E incluso así este pastor viene y dice, yo creo que incluso Judas no se perdió. Y la gente se para, la gente se para y le aplaude. Y sí, gloria a Dios. Sí. Bueno, la señal de la ignorancia de la gente, que la mayoría somos como chivitos, como borreguitos, que vamos y seguimos al borrego líder y se acabó. Aunque al borrego líder le haga falta un ojo, men. Ahí vamos y lo seguimos y lo seguimos. Si se avienta por un acantilado, palabra, ciegos guiando a ciegos. Ajá. Si se avienta por un acantilado ese borreguito, todos nos vamos por el acantilado. Pero bueno, había un caso muy específico después de que Judas Iscariote hizo lo que hizo, de que traicionó a nuestro Señor Jesús, y fue el caso de Matías, men. Matías se le llama el apóstol póstumo. ¿Por qué? Porque él sí fue elegido después de.
Ajá. Pero él sí caminó junto con nuestro Señor Jesucristo. Y también los requisitos. Exactamente. Ajá. Por eso es que se le eligió a Matías como el sucesor de Judas Iscariote dentro del listado de los 12 apóstoles. Ajá. Sin embargo, caemos justamente a lo que tú estabas diciendo hoy en día. Y ahora yo les voy a decir cuál es mi problema con esto. Mi problema es que justamente se aprovechan de títulos, men. Tanto los que se hacen llamar profetas como los que se hacen llamar apóstoles. Men, yo fui a una iglesia hace no mucho. Y obviamente no voy a decir el nombre. Pero fue una iglesia que me tocó ministrar ahí. Me tocó tocar ahí. Y daban palabras, men, apóstoles. Y daban palabras profetas. Y en las presentaciones, en las pantallas, apóstol tal, profeta tal. Pasaron como 3 diferentes. El último que pasó decía que era profeta. Y empezó a dar palabra y palabra y palabra. Ya sabes, de esas que son siempre de bien. Los profetas de hoy en día, ¿no? Exacto, esos que son siempre de bien, siempre de bien. Y pastor, esto es lo que más me impresionó. Llegó el momento en el que les dijo, pero tienen que hacer pactos con Dios. Si tú haces pactos con Dios, Dios te va a devolver hasta el 100 por 1 de lo que tú pongas. De cada uno que tú pongas, Dios te va a devolver 100. Así que pasa y en el altar pon lo que tú traigas para el Señor. Men, no te miento. Se llenó el altar de billetes. Billetes. Y empezaron a pasar todos así. ¿Por qué? Porque la palabra te toca el alma. O sea, fíjate lo que dije. No dije te toca el espíritu. Te toca el alma, te toca las emociones. Te hace llenarte de una convicción falsa, de una llamarada de petate. De eso es de lo que te hace llenarte. Y pasan y ponen billetes y billetes. Lo más triste, lo más triste y lo peor es que todavía seguían ministrando a la gente, orando por la gente, imponiéndole manos, y que empiezan a pasar los sugieres a recoger los billetes, man. Empujando gente que estaba orando, llorando, y los empujaban y los quitaban. Así, no te miento, billete mira. primero. No te miento, mira. Sorry que me voy de la cámara. Así, para agarrar los billetes y echarlos a las canastas, man, para llevárselas a contar. Wow, Dios mío. Ese es mi mayor problema con los que se hacen llamar hoy profetas y apóstoles, man. Que no hay esencia bíblica de lo que se hace. Y hasta me estoy enojando. No hay esencia bíblica de lo que se hace. Simplemente emoción. Y todo el estudio de la palabra de Dios, y todo el estudio del canon de las escrituras, y todo el estudio de lo que debemos en verdad ver. Teología bíblica, teología sistemática, hermenéutica. ¿Dónde quedó? No existe. Yo creo que ni siquiera saben qué es eso, lo que significa, men. Wow. De verdad. Es terrible, terrible. Ahora mira lo que estás diciendo. Y ¿qué te parecen esos que llegan y tengo un mensaje de Dios? Espérame tantito. ¿Isabel? Isabel, sí, yo soy Isabel. El Señor me dice, bla, 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 bla. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cuándo tú ves un profeta del Antiguo Testamento o alguien que tiene don de profecía en el Nuevo Testamento con esos shows? ¿Son adivinos o son chamanes o son qué son? Porque profetas no coinciden ni con el Antiguo Testamento ni con el don de profecía del Nuevo Testamento: edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Exacto. Entonces, volvamos a los apóstoles. Yo no sé por qué el trabajo del apóstol del Nuevo Testamento era ir y predicar en un lugar virgen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo fui y puse un fundamento. No un fundamento después de que alguien ya puso un fundamento. No. Yo fui a donde nadie había ido. Nuevecito, virgen. Exacto. Ese es el trabajo del enviado, del apóstol. Los viajes misioneros de los apóstoles, ¿verdad? No en primera clase, con todo pagado, hoteles de lujo, cenas de lujo. Eso tú no lo ves en el Nuevo Testamento. Llegaban a ese lugar. ¿Qué hacían después? Predicaban el evangelio. Hacían obras de evangelistas. El apóstol Pablo, ¿en dónde estuvo? En sinagogas, estuvo en plazas, estuvo en lugares donde oraban, donde tenían oratoria los filósofos, en un montón de lugares, ¿verdad que sí? Después, ¿qué hacían? Se convertían en personas, establecían una iglesia en la casa de alguien, ¿verdad que sí? Después, ¿qué hacían? Las hacían perseverar en la doctrina de los apóstoles. Luego traían un pastor y lo dejaban en esa iglesia y se iban a otro lugar. El oficio del apostolado, si se lo pudiéramos dar a alguien que de verdad se lo merece, son los misioneros. Pero ni ellos en su humildad quieren un título tan grande como ese. Pero entonces, ¿dónde quedó la humildad? ¿Qué dice Pablo? Lo único que soy no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. El Señor mismo me dijo, te hice apóstol de los gentiles, pero solamente soy un siervo. Y a veces dice, siervo inútil soy del Señor. Pero ¿qué queremos hoy? Hoy queremos títulos.
Mientras más títulos, el escritor y maestro, profeta, apóstol, orador, etcétera, etcétera, etcétera. Título tras título, tras título, tras título. Cuando en realidad somos simplemente siervos del Señor. A veces se nos olvida como ese es casi chiste que dicen. A veces nos creemos que vamos entrando a una ciudad y que nos están tirando las palmas a nosotros. Anda. Y nos están dando toda la gloria y la honra a nosotros. Pero no es a nosotros. Nosotros somos los burros que vamos cargando al que en realidad le están dando la gloria y la honra. De hecho hay una canción, ¿cómo se llama el que la canta? Que dice, burro, no te equivoques. Fíjate que no sé. No es a ti a quien aplaudía, no es a ti a quien aclamaban, es el que estaba sobre ti, que es Cristo Jesús. Impresionante esa canción, narra una gran verdad. Entonces, ¿a qué vamos? Con todo respeto, hoy en día los que se hacen llamar apóstoles no cumplen los 3 requisitos del apostolado bíblicos. Los que se hacen llamar apóstoles hoy no pueden poner un fundamento del que ya pusieron los apóstoles. Los que se hacen llamar apóstoles hoy deberían de conformarse con el llamado del Señor de evangelistas, maestros, pastores, ¿verdad que sí? Los que se hacen llamar apóstoles hoy por tener iglesias pequeñas bajo la cobertura y sacar beneficio monetario, recordemos que le vamos a dar cuenta al Señor. Así es. Y vamos a dar cuenta. Ya lo último, yo para cerrar, les quiero recordar esto y recalcárselos mucho. Si alguien merecería el título de apóstol el día de hoy, serían los misioneros que sí llegan y plantan esa palabra, esa semilla, y plantan una iglesia en un lugar donde no existía. Y muchas veces hoy en día, todas estas personas que se hacen llamar apóstoles, les da miedo a ir a un lugar así, man. Vamos a llamar, por decir algo, vamos a decir Irán, vamos a decir China, vamos a decir algún país africano. Les da miedo ir ahí, man. Pero sí, aquí en las comodidades de un país subdesarrollado o desarrollado como es Estados Unidos. ¿Qué te pasa? ¿Los steakhouses? ¿Verdad? Aquí sí soy apóstol, con todo lo que le saco a las emociones de la gente. Si tú eres una de esas personas que te dejas guiar por un borrego ciego, ponte a estudiar mejor. Yo sí te invito a eso. Hoy en día hay muchos recursos. Esto es uno de ellos, este podcast. Reenvíaselo a alguien si crees que esta información es interesante o al menos, ¿cómo se diría? Informativa. Y eso es lo último que te vamos a decir el día de hoy. Nos vemos. Y si no, de plano, Ulises, que vayan a un seminario bíblico, a un instituto bíblico. 3 añitos de instituto bíblico y te va a abrir el panorama como no tienes una idea. Y a los apóstoles, por favor, ya dejen de engañar a las personas y dejen la altivez. Donde quiera que haya alguien que se hace llamar apóstol, no, hombre, parecen pavor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí. Nos vemos. Ánimo, nos vemos hasta la próxima.